Este es el programa En la Polémica. Alrededor de los comicios del pasado 17 de febrero quedan todavía algunas cuestiones que requieren ser examinadas. Uno de los puntos de mayor cuestionamiento por parte de la oposición es el método de Hunt para la adjudicación de escaños. Este procedimiento aparece injusto por cuanto en ciertas jurisdicciones, quien por ejemplo ha obtenido el 57% de la votación consigue la totalidad de la representación. Eso ha ocurrido en algunas circunscripciones aquí en la provincia de Pichincha. Otra observación es la inequitativa participación de uno de los candidatos que tuvo más de 3 veces presencia en los medios que el resto de los postulantes. Una vez conocido el resultado, se abre un periodo para la reflexión sobre el futuro y los retos que tiene la administración que se va a inaugurar o reinaugurar en un nuevo periodo a partir del 24 de mayo. Ya se habla de reformas constitucionales. Este es otro capítulo que requiere un amplio análisis en vista a la poderosa mayoría que tiene el bloque gubernamental. No habrá que olvidar que el próximo año, quizás en marzo o abril del 2014, nuevamente estemos en las urnas para las elecciones de los municipios, de los consejos provinciales y juntas parroquiales. Estos son algunos temas que hemos planteado para la conversación que tendremos aquí en el estudio de Canal 1. Para el desarrollo de este programa nos acompañan los siguientes invitados. Norman Ray, quien es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Ruptura. También nos acompaña el doctor Fernando Bustamante, asambleísta de Alianza País. Agradezco la presencia del arquitecto Patricio Donoso, quien es asambleísta electo por el movimiento Creo. Y también nos acompaña el economista Esteban Melo, él es asambleísta electo por Alianza País por la circunscripción de Asia, Oceanía y Europa. Gracias entonces a quienes nos siguen a través de la televisión y gracias a quienes están ahora mismo aquí en el estudio alrededor de esta mesa. Doctor Bustamante, vamos a empezar con usted si es tan amable y quizás podamos dar una rondita así rápida para pedir una apreciación general sobre cómo vieron los comicios y cómo descifrar un poco los resultados que se obtuvieron. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Obviamente para mí, para el movimiento que represento, es una enorme satisfacción el resultado obtenido. Yo creo que la hora de los abrazos ya se está terminando. Viene la época de la reflexión de qué vamos a hacer para adelante. Y del trabajo. Exacto. ¿Qué nos espera en los próximos 4 años? Obviamente, además está decir, lo vamos a asumir con la máxima responsabilidad, con el espíritu de trabajo más acendrado y sobre todo con la voluntad de cumplir con la mayor fidelidad posible lo que en el programa presentado ante el pueblo ecuatoriano nos comprometimos a llevar adelante. O sea, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de los objetivos que se han planteado en los programas de partidistas, eso es un elemento fundamental, yo creo, del apoyo que el país ha recibido. O sea, es la constatación de que se ha hecho un enorme esfuerzo por ser fieles a la palabra empeñada. Esa implementación de ese compromiso que ustedes adquirieron, sí. Si usted lo podría resumir en 3, 4 puntos así rápidamente. Bueno, para adelante. Básicamente, aunque los ejes de la Revolución Ciudadana son numerosos, yo quiero enfatizar 4. Ya. En primer lugar, el cambio de la matriz productiva, que avancemos hacia un país que ya no depende exclusivamente de una sola exportación de un recurso no renovable. Entonces necesitamos cambiar hacia una economía no solamente en cuanto a qué produce y a qué exporta, sino que también tenga una estructura mucho más democrática, mucho más variada de formas de producción o de relaciones de producción, en donde coexistan formas que permitan darle a todo el mundo una oportunidad y no solamente a unos pocos. Primer tema. Ajá. El segundo tema, necesitamos un cambio radical importante en el mundo rural, en el mundo agrario. Ya. Necesitamos cambiar, el agro ecuatoriano, tanto por razones de eficacia, de eficiencia y de justicia social. Y el tercer lugar, yo creo que es tiempo ya de que emprendamos una reforma radical también de la seguridad social, vistas a la universalización de derechos. Y esto es el más importante tal vez, pero no el único, es seguir avanzando en el sentido de que la obligación de que todo ser humano que habita bajo la jurisdicción ecuatoriana goce de los derechos que la Constitución consagra. Y el otro tema que yo creo que es también muy importante es que avancemos hacia una definitiva
desconcentración, o sea, un definitivo afianzamiento de un régimen territorial, administrativo, que devuelva el poder a las comunidades, a las parroquias, a los cantones, en fin, según sus atribuciones, según sus competencias de cada cual. La democratización tiene que ver con eso. Eso es otro tema pendiente. Democratización significa profundización de la representación y de la participación ciudadana, y eso es un papel que nosotros, los representantes electos, vamos a tener que impulsar con enorme fuerza. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Patricio, su palabra, por favor. Muchas gracias, Andrés. Estimados amigos, en apenas un año de vida jurídica, el movimiento Creo, el cual yo a mucho honor presido en Pichincha y el cual soy su asambleísta electo de carácter nacional, se ha convertido en la segunda fuerza política del país. La primera mayoría opositora, y no se me asusta la gente cuando hablamos de oposición. Solamente en los regímenes democráticos existe oposición y hay que acostumbrarse a esta palabra. Obviamente nosotros vamos a realizar, estimado Andrés, una oposición seria, responsable, respetuosa y respetable. Una oposición propositiva, una oposición que ayude en la tarea de gobernar. Rafael Correa ganó las elecciones, tiene todo derecho a administrar el país, sin duda alguna, pero nosotros, al convertirnos en la segunda fuerza política, en la primera de oposición, tenemos el deber de proponer cosas, y vamos a la legislatura a proponer leyes pro empleo, lograr seguridad ciudadana, lograr que las oportunidades las tengan aquellos que no las han tenido históricamente. Somos una fuerza política nueva, creo, y estaremos participando activamente allá en la legislatura. Y por supuesto, y lo dijo usted, Andrés, en la apertura de este programa, en el 2014 vamos a participar con candidatos a todas las dignidades de elección popular, alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. En otras palabras, ya es hora que en el Ecuador se inaugure una oposición seria. Y nosotros, tal y como lo dijo Guillermo Lasso el día 17 de febrero de la noche, al aceptar los resultados como debe ser, vamos a inaugurar una oposición seria, pero también vamos a hacer oír nuestra voz, porque si bien Alianza País ha ganado y tiene una muy buena representación, el presidente Correa ha vuelto a ganar, nosotros también ganamos, pues, y frente a ello nuestra voz será escuchada, o deberá ser escuchada, pero la forma es haciéndolo con respeto, con civismo, con ecuatorianidad, y vamos a trabajar en bien de los pobres. Fernando hablaba, o algo hacía mención, con respecto a despetrolarizar la economía. Sí, es una propuesta de Guillermo Lasso, darle mayor fuerza a la agricultura, a la agroindustria, a los camarones, las flores, banano, etcétera, etcétera. Segundo, hay que preocuparse del agro. Y yo sí lo digo reiterativamente porque presidí la Cámara de Agricultores en este país. Producimos más o menos 29 millones de raciones alimenticias diarias, para que comamos los ecuatorianos en promedio 2 veces al día. Y ese trabajo abnegado del agricultor debe ser fortalecido a través de leyes. El seguro agrícola, porque los industriales y comerciantes, bien o mal, tienen asegurados sus fierros, sus fábricas y sus escritorios. Este mismo canal tiene asegurado con certeza su mobiliario, pero el agricultor no lo tiene, y cada cierto tiempo, más bien dicho, cada año, viene la sequía y acaba con muchos agricultores pequeños, y luego viene la inundación, y por ello nosotros vamos a trabajar de cerca de aquellos ecuatorianos que nos dan de comer. Vamos a profundizar algunas de estas propuestas o iniciativas, y claro, ya coinciden ustedes dos en el tema del cambio de la matriz productiva y la atención al sector agrícola. Norman, una lectura de los resultados. Desde otra visión, naturalmente, porque sus compañeros son ya asambleístas, ¿no? Bueno, muchas gracias y un saludo a todos que nos acompañan aquí en la mesa. Creo que los resultados son claros. Nosotros hemos dicho con claridad que ha habido una votación mayoritaria por parte del pueblo ecuatoriano a favor de las propuestas lideradas por Alianza País, la lista 35. Pienso que eso responde a varios hechos, y uno de ellos tiene que ver con la estrategia que se siguió. Me da la impresión que el presidente de la República logró vincular su liderazgo directamente al de la lista. Algo similar también pudo haber sucedido también con Creo, y eso jaló fuertemente la votación a las candidaturas de la lista 35. Entonces ahí la gente votó por la presidencia de la República en una votación importante, y votó también por los asambleístas. Es verdad, el método, la fórmula de asignación de escaños ha sido uno de los ejes de la polémica, y es una fórmula de asignación de escaños que fortalece el voto mayoritario. Pero fortalece el voto mayoritario también cuando hay un voto mayoritario. Creo que si uno pone las cosas realmente en el justo equilibrio,
uno también puede entender que ese voto mayoritario existió y el método de asignación de escaños potenció de mejor manera ese voto mayoritario. Y ahí debemos, creo yo, discutir varias cosas hacia el futuro en relación a si es que ese es el sistema electoral que queremos tener en el Ecuador. Creo que eso vale la pena ponerlo nuevamente en el debate y hacerlo con la mayor tranquilidad y democracia en función de cómo se quiere integrar los cuerpos colegiados. Vamos a tener el próximo año una elección seccional en la cual vamos a elegir juntas parroquiales y consejos municipales y cantonales y metropolitanos en el caso de Quito, en el cual se va también a... la distribución será usada de la misma forma. Entonces yo creo que sería interesante tener un debate en el Ecuador, si es que necesariamente necesitamos tener esa fórmula de asignación de escaños que fortalezca ese voto mayoritario. Creo que es en primera escena uno de los temas. El otro tema que yo quiero poner sobre la mesa es de que yo creo que es Alianza País este momento quien tiene una responsabilidad inmensa frente al país, porque tiene en sí mismo una votación importante y adicionalmente una mayoría contundente en el seno de la Asamblea, si es que sumamos a partidos como Avanza que podrían en este momento ya son reconocidos como aliados de esta propuesta de la lista 35. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el espíritu democrático de Alianza País en la construcción con la sociedad y en el propio seno de la Asamblea para ir acogiendo las críticas, las propuestas que puedan venir de distintos sectores de la ciudadanía y desde las propias fuerzas políticas presentes en el seno de la Asamblea en la construcción de las propuestas legislativas? Estarán ustedes más o menos un poco más de unos 100 asambleístas este momento, esperamos los resultados oficiales para ver cuál ha sido el nivel de representación, pero hay varios temas que se han planteado. Hay 3 que el propio presidente de la República ha planteado en materia de reforma constitucional. Ha planteado uno que tiene que ver con los temas también que acaba de plantear Fernando, de la profundización del proceso de descentralización y autonomía, pero 2 de ellos lo que quiere es disminuir las competencias consagradas ya en la Constitución en materia de educación y salud. Entonces yo creo que es una discusión interesante en función de la profundización y la descentralización y la autonomía, qué es lo que va a pasar con las competencias de educación y salud que este momento los municipios los tienen en materia de planificación e infraestructura. Creo que esa es una discusión interesante. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de, o cuál va a ser el alcance de la propuesta gubernamental en materia de la acción de protección? La acción de protección, conocida históricamente como la acción de amparo, es un instrumento en manos de la ciudadanía para defender los derechos frente a cualquier abuso de autoridad, venga de donde venga, e inclusive del sector privado, si es que es delegatario, concesionario o prestador de servicios básicos. Entonces también es interesante discutir cuál es el alcance del tema de esa propuesta, y también tenemos sobre el tapete la discusión sobre el tema de los transgénicos que tiene un procedimiento constitucional y que sería interesante también discutir y ver cuál es el alcance de la propuesta. Ahí hay 3 ejes. La pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud democrática en la construcción del diálogo, de recibir las propuestas de la ciudadanía en esa discusión? Ya no solamente estoy pensando en el centro de la Asamblea, ahora que nosotros no tenemos representación ahí, también hay que pensar en cómo el debate fuera del escenario legislativo también tiene la posibilidad de incidir en la construcción de la política pública. Yo no creo en una participación que se agota en el Consejo de Participación Social y Control Social, sino que hay que abrirla necesariamente para poder recoger y alimentar el proceso de construcción de las leyes. Ahí vamos a una pausa. Por favor, economista, su palabra en esta primera ronda de intervenciones. Bueno, primero creo que el 17 de febrero fue un gran triunfo del pueblo ecuatoriano, un triunfo en el cual la sociedad lo que se vincula es un proyecto político, no solo a la figura del presidente. En el momento en el que los ecuatorianos votaron por el presidente, votaron por los asambleístas del Movimiento País, lo que están diciendo es: creemos en la revolución ciudadana, queremos seguir transformando la patria, queremos que este proyecto que se empezó hace 6 años, que ha transformado el país, que lo ha cambiado, que todos y todas han podido ver qué es lo que hemos hecho, quieren que siga adelante, que no se pare, que en este momento hemos hecho las cosas extraordinariamente bien. Sí, hemos tenido algún error en el camino, pero ahora lo que quiere el pueblo ecuatoriano es que hagamos las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Por mi parte, los migrantes, que hemos sido por primera vez en la historia atendidos por un gobierno, que hemos sido defendidos ante la estafa inmobiliaria, que hemos sido claros ante el mundo, pues ha sido evidente que es lo que han dicho los ecuatorianos que están en el exterior: 85% de apoyo a Movimiento País.
Con respecto al tema del método, bueno, ningún método es infalible. No, hay distintos métodos que se están aplicando en todo el mundo y de hecho el método de Hong es el que más se aplica en todos los países democráticos. Vamos a seguir trabajando para la transformación de la matriz productiva. Lo importante es el qué se hace y el cómo se hace. Tenemos que dejar ya ese país primario, exportador de agricultura extensiva hacia una agricultura tecnificada que dignifique el campo. También tenemos que trabajar para que la era del conocimiento sea una realidad en el Ecuador. Tenemos Yanchay, tenemos las becas Senacid que están permitiendo a 5.000 ecuatorianos en el mundo poder ir trayendo todo ese conocimiento, ese bagaje que existe en el mundo para seguir transformando el país. Ese es el país que queremos, ese es el país que votaron los ecuatorianos y ecuatorianas el 17 de febrero. Perfecto. Bien, están entonces algunos temas sobre la mesa. Quizás podamos destacar aquello que acaba de referir Norman en el sentido de provocar, de impulsar un espíritu democrático de Alianza País en la gestión de gobiernos. No es la oposición que se ha seguido basando, por desdicho, en modelos, en conceptos, en terminología, en actitudes que vienen de un sistema político que justamente el país una y otra vez ha votado por dejar atrás. Si lo que hemos tenido es una elección el 17 de febrero que ha refundado el sistema político y podría ser, por lo que los cambios son enormes. Quisiera señalar una cosa que no se ha señalado suficientemente respecto al método D'Hondt. El método D'Hondt, entre otras cosas, lo que procura es simplificar la representación. Precisamente al favorecer a las mayorías, favorece que las minorías se agrupen. Y uno de los problemas es que la oposición no entendió cómo había que operar en un sistema electoral como el que tenemos ahora, que está diseñado para conjugar proporcionalidad con gobernabilidad, para dejar atrás precisamente esa enorme lacra que fue las décadas en las cuales se hizo lo acostumbrado, lo comillas, entre comillas, normal, que los gobiernos vivieran en la minoría, en la extorsión, en la impotencia y en la falta de consistencia. Para eso se diseñó este método. El método D'Hondt tuvo los resultados que tuvo, en parte también porque la oposición fue con numerosas listas. ¿Usted cree que es preciso más bien tener una especie de bipartidismo aquí? No es necesariamente bipartidismo, pero ciertamente pocas y significativas corrientes. ¿Y qué hizo el pueblo ecuatoriano? Usó el método D'Hondt. ¿Cómo usó? Claro, votó por país masivamente, pero también de una forma muy inteligente el pueblo ecuatoriano de oposición, ¿no es cierto? El rato de enfrentar las urnas, dijo, en vez de hacer lo que siempre hago, lo que siempre se estimuló, vote por los 4, 5, 8, 10 agrupaciones pequeñas, muchas de ellas aventureras que se lanzaban para ver si saco 3 o 4 asambleístas y con eso soy presidente, no, ¿verdad? O con eso chantajeo, tengo prebendas y canonjías, o con eso yo tengo el fiel de la balanza y por lo tanto yo tengo el poder. Soy la bisagra, el momento de la para terminar con esa rémora, para es mejor terminar con esa lacra. López, ¿Pero qué hizo el pueblo opositor? Se olvidó de todos los demás y con todo respeto, todos postulaban, digamos, ¿no? Y apostó por uno, ¿no? En las encuestas preelectorales, la votación de la oposición aparecía mucho más fragmentada y dividida. Pero al final, quien tenía una conciencia opositora, se inclinó, cargó toda su fuerza en uno. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a tener menos fragmentación, vamos a tener menos dispersión, y ojalá, las palabras que ya dijo el presidente de la República cuando supo los resultados, eso significa que vamos a tener esas pocas agrupaciones que representen algo más allá de las ambiciones circunstanciales o gremiales de sus líderes. A ver, Patricio, no sé si... Concuerdo en un punto con Fernando y en otro no. Concuerdo con aquello del espíritu democrático. Si alguien ha demostrado ese espíritu democrático es Guillermo Lasso, que tuvo esa actitud que ha sido valorada por todos, propios y extraños, a tal punto que alguien me decía que si las elecciones fuesen hoy tendría mucho más cantidad de votos, pero eso es otro tema. Segundo, el tema de Juan Fernando ha provocado que los azuayos, que representan el 43, o que son el 43% de azuayos, no tienen representante. Yo, aquí en la polémica, dije hace varias semanas, Andrés, que el sistema de Juan es injusto cuando se tratan de circunscripciones pequeñas, y todas fueron pequeñizadas, porque en Manabí, Pichincha y Guayas fueron achicadas con el sistema de distritos, más allá de que estemos de acuerdo o no con el sistema, pero
El sistema de Hunt le ha dado, por ejemplo, a la SUAY no tener representantes, salvo los de Alianza País. O sea, la oposición en el ASUAY tiene el 43%. Así es. Y no tiene representación. No tiene, porque con el 57% Alianza País tiene todos los representantes, el 100%. Y segundo, Quito Norte, en Quito Norte, con el 47% en Quito Norte, Alianza País tiene el 75% de representantes. Sobre esto, de nuevo, quiero decir que el resultado tiene que ver mucho también con la estructura de la oferta. Quiero decir, todos los votantes del país votaron por una sola lista, todos los opositores se dispersaron. Entonces, cada una de las listas tenía una fracción tan pequeña del voto que no le daba para la repartidora. ¿Qué hacen los países democráticos que tienen el sistema? Y les voy a dar el nombre de los países que usan el sistema. Austria, Holanda, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Colombia, Argentina, Australia, solo por citar algunos, tienen el sistema DON. Pero lo que pasa, ¿por qué se utilizó el Western para la lista nacional? Porque se quedó. Yo ignoro por qué se dejó el Western, porque se dejó el Western porque el Western es bueno para cuando la elección es grande y de Hunt cuando es pequeño. El asunto es el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esos países, justamente, ¿cuál es el diseño de sus constituyentes? Evitemos la fragmentación, la dispersión. Con eso, y ojalá que la oposición haya aprendido de la elección, nosotros la aprendimos, ¿no es cierto? Lo que corresponde es agrupar tendencias. ¿Y qué significa agrupar tendencias? Significa que si, por ejemplo, en Azuay, ¿no es cierto?, la oposición, ese 40 y tantos por ciento que usted señala, hubiera ido en una o dos listas, el resultado hubiera sido otro en términos de representación. Pero sigue siendo injusto tener el 100% con 57. A ver, eso de la justicia lo podemos discutir, porque ¿cuál es la idea de la justicia? ¿Qué es lo que es justo? Es justo también, por ejemplo, que un gobernante que ha recibido un mandato popular pueda llevarlo a cabo. Sin duda. Es justo con el pueblo. Sin duda. Y además otra cosa, también hay un error que muchas veces cometemos todos. Es decir, a mí me eligió el país, yo solo represento a los del país, yo no represento solo el distrito norte, yo represento a toda la población. Discúlpala, ¿no es cierto? Y Andrés Páez también, incluso a los que no votaron por él. ¿Sí? Una vez electo el representante, ya no es representante solo de sus votantes. Ya es de todos. Es de todos. Entonces, lo que yo quiero decir es lo que queremos y lo que podría estarse perfilando, y tal vez es bueno, ¿no es cierto?, es que estemos avanzando a un sistema en el cual podamos agrupar fuerzas, y quiero decirlo así, una vez que agrupamos fuerzas en corrientes importantes, ya no pueden esas fuerzas ser representantes de intereses pequeños o particulares o de ambiciones personalistas. Porque para representar a grandes grupos, para tener un 40%, tienes que representar a grandes corrientes ideológicas, tienes que representar a grandes intereses, proporcionalidad es lo que tienes que... El sistema DONT es considerado universalmente como un sistema que conjuga dos cosas. Aquí fue declarado proporcionalidad en una constitución anterior, bajo otra constitución, no bajo la actual. No. Busca precisamente conjugar, porque los sistemas de proporcionalidad pura y dura no existen. Pero los que se acercan más a eso generan el otro problema, que es la ingobernabilidad, la dispersión y la imposibilidad de cumplir con el mandato popular. Porque tenemos que dar la oportunidad también a sus compañeros de panel. No sé si Norman quiere agregar algo sobre este tema. Yo creo que a veces las combinaciones de... A ver, cuando uno estudia las ciencias políticas, y aquí el Fernando es doctorado en esas ciencias ocultas y otros temas más. Pero en el tema del sistema electoral, uno sabe que uno puede combinar varias cosas. Combina una fórmula, que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Podemos tener sistema de partidos. La fórmula, con un sistema de partidos, podemos tener la fórmula Fernando Bustamante. Mañana se le ocurre hacer una fórmula y aplicamos la fórmula Fernando Bustamante. De Fernando Bustamante. Entonces eso puede darse. Pero también está el tamaño de los distritos. Claro. Y a veces la combinación entre el tamaño de un distrito más un sistema proporcional termina teniendo un resultado mayoritario, pese a la que la Constitución dice que es proporcional. Hay una discusión ahí complejísima. Pero se vuelve eterna porque, claro, ahora ustedes observan eso porque son perdedores. Si fueran ganadores tendrían esta lectura y a la final no se van a hacer. Tengo que ir a una pausa, pero solamente un tema, por favor. La discusión es que vivimos en un Ecuador que dice la Constitución que es un Estado plurinacional y que reconoce el tema de la diversidad. La discusión sobre un sistema electoral en un país como el Ecuador, que no es Australia, que no es Austria, que tampoco es Argentina,
merece tomar en cuenta también el hecho de cuál sistema electoral. Bien, vamos a ir con la segunda parte del programa. Quedé pendiente en dar la palabra a Esteban para que haga alguna exposición, alguna apreciación sobre los temas tratados en el segmento anterior. Y luego, claro, vamos a tratar otros asuntos. Esteban, por favor. Bueno, yo, con respecto a las palabras, quienes me precedieron, lo que quisiera decir es que lo que estamos es inaugurando un nuevo país, un nuevo país en el que hay gobernabilidad. ¿Cuánto daño nos hizo al Ecuador que este país sea ingobernable? ¿Qué daño nos hizo cuando de repente tenías un ejecutivo y tenías una asamblea totalmente contraria, ese antiguo Congreso de los Diputados, que lo único que generaba era polémica, era problemas, que no permitía que el país avance? El ejecutivo intentaba hacer algo, no avanzaba, simplemente porque muchos y muchas respondían a intereses personales, a intereses particulares. Ahora hay gobernabilidad en el país, una gobernabilidad que viene dada por la representación que nos da la gente. Ojo, en el ejercicio de la democracia es la mayoría quien manda, es la mayoría quien decide qué camino vamos a darle, pero nosotros tenemos muy claro que tenemos que responder a toda esa ilusión, a todas esas ganas que tiene la gente. Lo que principalmente me preocupa a mí y preocupa a los compañeros es poder responder a esa esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano, porque nosotros en campaña pudimos verlo. Cuando veíamos a la gente no veíamos a personas extrañas, que son los migrantes, veíamos a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. ¿Cómo responderle a esa gente? Evidentemente la presencia de las voces tiene que estar, y lo estamos haciendo a través de la participación ciudadana. Queremos nosotros desarrollar procesos en los cuales las leyes se construyen desde la gente, desde el pueblo. Tenemos que dar presencia a las voces, por supuesto. El Hunt era belga y en Bélgica existen muchas nacionalidades y ha sido aplicado. No somos el único país que es plurinacional, pluricultural. Son varios países los que aplican este método y son varios países los que recogen esas necesidades a través de un buen ejercicio de la participación ciudadana. Norman dijo hace unos instantes la necesidad de provocar debates, reflexiones, participación de los ciudadanos, que no solamente se circunscribe al escenario político del Parlamento o de otras instancias. ¿Cómo lograr aquello? Que sean los ciudadanos también los que intervengan. Si algo ha pasado en este país, en este proceso, es que por fin la sociedad se politizó. Por fin la gente, cuando veía el proceso de la Revolución Ciudadana, cuando veía la campaña, se siente vinculada al proyecto político. Entonces, por eso es que pudimos nosotros llevar adelante la campaña. Mire, contábamos con muy pocos recursos, pero la fuerza que nosotros teníamos era la fuerza de la militancia, la fuerza de los ecuatorianos y ecuatorianas que nos apoyaban, esa fuerza que nos permitió llevar campaña, en mi caso, por toda Europa. ¿Por qué? Porque podíamos alojarnos en la casa de los compañeros y compañeras. Los compañeros y compañeras estaban atentos a que intentemos estar de la mejor manera, nos daban, incluso descubrimos que muchos eran muy buenos chefs cocinando en el camino. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Es que la sociedad se empodere del público, que todos y cada uno de los partidos, movimientos políticos empiecen a tener gente que refresque, que no estén los mismos de siempre. No, creo que ha habido un cambio, un proceso. La gran derrota de la partidocracia es un elemento fundamental en este proceso. Okay. Esto de los ciudadanos y de lograr lo que tú decías, Norma, hace un momento, que sea una democracia de base, pongámoslo así, una democracia que tenga la presencia de los ciudadanos, de los pobladores de alguna manera. ¿Cómo instrumentar? Porque claro, aparece interesante desde el punto de vista del discurso, pero la implementación me parece muy compleja. Y ese es un rubro que se le cuestiona al presidente Correa, que se distanció de los ciudadanos. Yo diría que de primera mano lo que hay que hacer es fortalecer la organización social. Yo en este punto, porque además he trabajado desde hace muchos años atrás en ese proceso, es decir, he trabajado con comunidades indígenas, campesinas, hemos estado trabajando con colectivos ciudadanos, siempre vinculados al tema de incidencia en políticas públicas y defensa de sus derechos. Entonces, lo que te das cuenta es que lo que sirve en la práctica es fortalecer la organización social. Ahora, pero si no hay sindicatos, prácticamente cámaras de la producción se expresan muy levemente, gremios desaparecidos, estudiantes sin posibilidad de una protesta. Ese es el reto específicamente del fortalecimiento de un tejido social que necesita estar presente y no solamente legitimarse o existir en función de un proyecto político determinado, sino más allá de estos hechos, en una línea de construir convergencias. Yo creo que esto es muy importante para el Ecuador. Es decir, con la organización social uno no la debe cooptar. La organización social lo que debe uno es establecer un reconocimiento de su existencia, el hecho de valorar la necesidad y el aporte que le da a la vida democrática. Los movimientos sociales tienen una arena de participación distinta a las organizaciones políticas.
y puede haber puntos en común, e inclusive hay que aceptar que sean espacios críticos, pero lo que importa es cómo uno maneja democráticamente la relación en función de ir profundizando en las transformaciones. ¿Cómo los respeta? Ese es uno de los temas. ¿Cómo les permite cómo vincula, que se expresen? En fin. Y eso implica necesariamente también reconocer formas organizativas y representación de esas formas organizativas. Ok, esto me parece un rubro muy... Yo creo que esto hay que hacerlo, y eso le hace bien a la democracia en el Ecuador. Pienso yo que este momento, ese es el reto democrático hacia adelante, porque inclusive los avances que se han podido dar en algunos de los temas, en materia, por ejemplo, me parece a mí de salud y educación, digamos, en cobertura, en infraestructura, en el tema de priorizar en el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Porque así lo pusimos también cuando fui asambleísta constituyente en la Constitución, la necesidad de que la educación y la salud tenga ese eje prioritario dentro del gasto social. Es algo que ni siquiera la derecha ya puede irse para atrás. Es decir, eso ya está consagrado. La gente lo ha asumido como un valor. El tema es organización social. Más allá de la coyuntura política, digamos que en 4 años la correlación de fuerzas cambia. Digamos que en 4 años es otro el que gobierna. Digamos que son otras tendencias las que están ahí presentes. ¿Cómo y quién sostiene la preservación efectivamente de los logros alcanzados? Yo creo que es la organización social. Patricio, sobre Norman dijo la palabra convergencias, y efectivamente hay que converger en temas que apoyen a la gente a salir de la pobreza. Nosotros vamos a presentar nuestros proyectos, que en campaña lo fueron hechos, a la legislatura, sin la menor duda, Andrés. Nosotros vamos a hablar del Plan 21, es decir, el poder generar un emprendimiento con apenas $20 y un día en cuanto a la tramitación. ¿Qué pasa con la gente? Sí, ustedes van a ir acá, van a alzar la mano y van a presentar el proyecto. ¿Y los ciudadanos, la gente que está precisamente preocupados de los ciudadanos, vamos a presentar ese proyecto a fin de que pueda el emprendedor, el ecuatoriano es emprendedor, Andrés, puede el emprendedor emprender precisamente sin los 15 trámites y trabas que hoy tiene que sufrir. Primera cosa. Segundo, el presidente de la República ha hablado de reformas constitucionales. Vamos a tomar atención de ese tema, aunque no lo ha dicho en forma puntual, pero, por ejemplo, el tema transgénicos, la camisa que usted está usando, Andrés, y lo dije cuando usted estaba en Montecristi, es fabricada con algodón, y el algodón es transgénico en casi todo el mundo. Por tanto, fue un error que en Montecristi se estableciera la prohibición de uso de transgénicos. El tema de la acción de protección. ¿Ustedes coinciden con el presidente entonces? Pero si le dije en agosto o septiembre del 2008 al propio presidente de la República, le dije que cometían un error en el tema transgénico. Pero esta propuesta de reforma constitucional en ese pero testigo presencial de la coincidencia, no de la conversación de ellos dos, pero sí de la posición del presidente entonces. Claro. ¿Sabe qué? El presidente pensaba lo mismo entonces. Sí, pero hoy me ganaron, digamos. Hay que cambiar. En otras palabras, no nos olvidemos, Fernando, que el presidente Correa, y con todo respeto, dijo en agosto o septiembre del 2008 que la Constitución de Montecristi, o el proyecto en aquel entonces, tenía barbaridades. Lo dijo textualmente, y yo comulgué con él. Estoy de acuerdo. Entonces, esas barbaridades tienen que ser corregidas, pero, ojo, el tema de la acción de protección, para ello se requiere, y los propios candados de ustedes los asambleístas que los pusieron, y aquí tengo 2 asambleístas, establecieron que hay que hacer una nueva asamblea constituyente para modificar temas inherentes a la acción de protección, que son los derechos de los ciudadanos. Por tanto, cuidado la ligereza de decir cambio porque tengo mayoría solamente. No digo que no se le pueda proponer. Yo inclusive puedo proponer reformas que los voy a hacer. En otras palabras, hay que converger, hay que inaugurar una oposición seria, propositiva. Yo no voy a ir a la asamblea, y nunca he sido asambleísta, estimados amigos, yo no voy a ir a la asamblea a fiscalizar, insultando al fiscalizado, tratándolo mal y denostando de él. Yo voy a fiscalizar porque es parte de las 9 deberes que tiene un asambleísta, y a cambio de eso pues deben un salario, y voy a hacer fiscalización y voy a hacer legislación. Termino con esto. No nos olvidemos que solo la asamblea promulga leyes. El gobierno, obviamente el ejecutivo, tiene la capacidad de ser colegislador. Doctor, a ver, yo primero quisiera llamar la atención de todos los que nos ven y nos escuchan sobre el lenguaje que estamos empleando aquí. O sea, este tipo de debate político, sustantivo, de ideas y de respeto, esto es uno de los resultados de la Revolución Ciudadana, a nuestro entender. Precisamente una de las cosas del pueblo ecuatoriano, pero eso es el resultado de la Revolución Ciudadana. Tenemos que agradecer a la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es el resultado de la madurez del pueblo ecuatoriano. En ese caso, si tenemos que agradecer al pueblo ecuatoriano, hagámoslo. Pero no entonces, pero veamos que esto es el resultado de un proceso y nosotros somos resultado de ese proceso. ¿Sí? Pero también lo hemos impulsado, también lo hemos apoyado, también le hemos contribuido a dar fuerza, porque otros dirigentes políticos del pasado hicieron todo lo posible por
por mantener a la ciudadanía ecuatoriana sometida a los patrones más arcaicos, a los patrones más rudimentarios, a los patrones más banales, primitivos. Y eso se demuestra que a quienes representaban a esas fuerzas políticas que utilizaban esos métodos, esos discursos, esas maneras de ver la política, han sido repudiados por la ciudadanía en estas elecciones. Discúlpeme, voy a dar nombres, siempre es desagradable hacerlo, pero la forma de hacer política del candidato Álvaro Noboa era inaceptable en un país como el Ecuador, y lo era antes, lo es ahora y lo será siempre. Creo que definitivamente eso quedó enterrado. La forma de hacer política del expresidente Lucio Gutiérrez, el tipo de propuestas, el tipo de discurso, ¿no es cierto?, que escuchamos durante 4 años en las bancadas, también es algo que ojalá creemos que hemos dejado en el pasado. El tirapiedrismo, que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la resistencia, de la protesta, del planteamiento, incluso en las calles, de ideas o de reclamos. Pero lo que no se puede permitir es la destrucción de lo que a tanto le cuesta al pueblo ecuatoriano con sus impuestos y con su trabajo construido. Lo que no se puede permitir es la agresión a terceros. Lo que no se puede permitir es la destrucción de los derechos de las terceras partes inocentes. Una de las cosas que nosotros no podemos aceptar y no aceptaremos jamás es que se quiera confundir la legítima protesta, el legítimo reclamo, con la violencia y con el delito. Esa protesta que llevaban adelante muchos de sus compañeros en las calles cuando eran estudiantes, era igual a esta. ¿Qué modificación ha habido? Mire, yo francamente creo que las condiciones actuales, sea lo que haya sido el pasado, bajo las condiciones actuales de un régimen democrático establecido, con todos los mecanismos y todos los canales y conductos que puedan permitir a una persona hacer presente su planteamiento, le quita cualquier legitimidad que pudiese alguna vez haber tenido una forma de protesta. Hay historia también, las cosas transcurren frente a una dictadura, por ejemplo, son lícitas cosas que no son frente a un gobierno legítimamente democrático, pero finalmente, ¿qué quiere el pueblo ecuatoriano? Que aprendamos incluso a protestar de una manera pacífica y respetuosa. Gandhi nunca dinamitó puentes ni nunca agarró pedradas a nadie, por eso admiramos a Gandhi y no votamos por quienes propugnan esas formas de lucha. Esa forma de protesta, no sé si vamos a meditar así como Gandhi no meditaba, hacía cosas muy concretas, pero no. Bueno, primero que nada, es bueno que se reconozcan y que la oposición reconozca que se han hecho las cosas bien. Eso es bueno, creo que estamos inaugurando un nuevo proceso porque antes no se reconocía absolutamente nada. Pero no, discrepo mucho de algo que se ha dicho en esta mesa, que el presidente está alejado de los ciudadanos. Jamás hemos tenido un presidente tan cercano. Nosotros, Movimiento País, podemos hablar de la participación ciudadana porque somos un movimiento político de masas, no de élites. Para nosotros el ciudadano está al lado. Nosotros mismos somos gente común que decidió entrar en política porque queríamos llevar adelante las palabras del ciudadano, de nosotros mismos, de gente totalmente normal, ¿no? De gente que todos los días ha estado trabajando, que todos los días ha estado preocupado por su familia, que todos los días ha querido progresar. Entonces, eso es lo que creo que nos diferencia. Las reglas del juego fueron para todos, no solo para nosotros, no solo a favor nuestro, sino absolutamente para todos. Con esas reglas de juego salimos nosotros a intentar ganar el voto ciudadano para el 17 de febrero. Muy bien, con respecto al tema de las protestas, no podemos justificar que se ataque las cosas de las personas. ¿Qué hubiese pasado si de repente una mala piedra le da a alguien? En este momento tendríamos un muerto. Por favor, estamos hablando de la vida de personas. Nosotros venimos de movimientos sociales, nosotros hemos estado participando en la resistencia, en la defensa de los derechos en España, en la defensa de los derechos de los migrantes, pero jamás se nos ocurrió atentar contra la vida de alguien, jamás se nos ocurrió destruir bienes públicos, jamás se nos ocurrió destruir bienes públicos. ¿Participaron los indignados, por ejemplo, en esas movilizaciones? Sí, por supuesto. Yo he estado participando en la plataforma de afectados por las hipotecas. Hemos estado participando cuando un gobierno fascista negaba la documentación a los ecuatorianos, bueno, a todos los migrantes. Estamos participando cuando se defendía los bienes públicos en el proceso de privatización que inauguraron los partidos de extrema derecha en Europa. Hemos estado participando ahí, pero nunca se habrá visto que estábamos destruyendo bienes públicos. Hay formas de protesta. Esteban, se te deslizó un pequeño error que quiero corregírtelo con mucho respeto. No es que la oposición ha aceptado que todo esté bien, no. Yo he aceptado que el presidente Correa ganó, que tiene pleno derecho a gobernar. Primera cosa. Segundo, por supuesto que no ha hecho todo bien.
Teníamos antes 1 millón de gente que recibía el bono de la pobreza y tenemos 2 millones. No se ha recibido, no se ha receptado inversión extranjera que genera empleo productivo. Colombia y Perú receptan 13.000 millones de dólares, Colombia y Perú 7.000 millones de dólares, lo cual implica fuentes de trabajo y empleo nuevas. El Ecuador apenas 500. La política comercial ecuatoriana no concuerdo con ella y lo sabe el presidente Correa. Yo no concuerdo con haber firmado tratados comerciales o acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo, porque todos firman tratados comerciales menos el Ecuador. Nicaragua, el comandante Ortega tiene firmado un TLC con Estados Unidos. Todos lo firman, todos menos el Ecuador. La pregunta es, nosotros tenemos premios Nobel de Economía, somos los inteligentes del continente y el resto los bobos de América. No es así, en eso no concuerdo. De tal manera que hay cosas positivas y negativas, por lo tanto ese error quisiera que lo corrijas. Termino con esto. Nosotros creemos que hay que generar oportunidades. El Ecuador es un país de emprendedores y esa es nuestra posición doctrinaria, generar oportunidades para que el ecuatoriano sea dueño de su propio destino. El sector público no genera el empleo para los pobres. Se contratan burócratas que son gente de clase media, profesionales casi todos ellos, está bien, pero ¿quién le da empleo al vulcanizador, al albañil? ¿Quién le da empleo a aquel pobre que no lo tiene? Solo el sector privado. Y para que genere esos empleos, Andrés y estimados amigos, hay que captar inversión, tanto nacional como extranjera. Esa es una seria falencia que lo digo con frontalidad, y lo he dicho siempre, no es que ahora que soy asambleísta electo lo estoy diciendo, siempre lo he dicho. El gobierno de la Revolución Ciudadana se equivocó en su política comercial con respecto a la apertura del mundo. Concluyo. Guillermo Lazo lo decía con razón, queremos más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Tengo que ir a un corte comercial, rapidito, su exposición. Rápido. Bueno, decir que la inversión extranjera genera empleo y da recursos es un dogma. Hemos tenido en este país durante muchísimos años de inversión extranjera que lo que hizo fue llevársenos la plata. Segundo, hay inversión pública que genera empleo, que genera progreso. También tenemos que analizar, el conjunto de empleos indirectos que se generan cuando se construye una carretera. Por favor, o sea, para los pobres, para nuestros pobres agricultores ecuatorianos, no, el hecho de tener en este momento carreteras por donde pueden tengo que ir a la publicidad, Esteban. Muchísimas gracias. Un corte comercial y retornamos en instante. Posibilidad de profundizar, pero lastimosamente no podemos. No sé si hacemos una ronda final. Norman, por favor, con usted empezamos. No, yo digo que, y bromeamos sobre esto en el espacio de la publicidad, de que hay una luna de miel entre las dos, entre comillas, mayorías que han triunfado en estas últimas elecciones. Además, ya dice, claro, y hay convergencia. Entonces, a los que no nos fue tan bien en esta elección, lo que nos toca es, en cambio, sobrevivir, generar organización social y política y seguir trabajando por tener también la posibilidad que dentro de una tendencia de izquierda haya también posiciones diferenciadas en algunos de los temas que han sido planteados acá. Y hay uno que sobre todo yo quiero dejar aquí sentado. En el caso del tema del central técnico, que acaba de señalar Fernando. Yo no mencioné el central técnico. Hablé en general. Hablé de la protesta. Okay, bueno, entonces, hablemos de ese tema. Sí es simbólico en un país como el Ecuador, de que los padres de familia se dirigen al presidente de la República en busca de perdón frente a un hecho de estas características. Situación que también le generó incomodidad al propio presidente, quien dijo vayan a los jueces. Pero eso es un mensaje clarísimo, en el sentido de cómo la gente está asumiendo dónde está el poder y quién en última instancia puede decir lo que se debe o no se debe hacer. Creo yo que esto es muy importante y esto es una reflexión profunda al Ecuador en su conjunto. Coincido yo con Fernando, democráticos debemos ser todos. Y obviamente, sobre todo, quien está detentando el poder y ahora un poder tan grande como el que ha sido otorgado por el propio pueblo ecuatoriano en las urnas. Eso implica responsabilidad, implica inclusive tener la posibilidad de autolimitarse en el ejercicio de sus facultades en función de profundizar la democracia en el Ecuador. Creo que este es el reto que se tiene por delante. Por eso yo dije, nos interesa mucho dialogar y debatir profundamente sobre varios temas. La fiscalización en la Asamblea, el caso, por ejemplo, de Pedro Delgado, que no es solamente lo del título, que tiene que ver con el tema de las empresas incautadas, con el manejo que tuvo en su momento vinculado, de acuerdo a lo que hay un propio informe dirigido por una comisión por Eduardo Valencia en relación a las vinculaciones del propio feriado bancario. Hay cosas que tienen que transparentarse en el país y el país tiene que saber, y esa fiscalización la tiene que hacer la Asamblea. Y es ahí donde ahora, ¿no es cierto?, ustedes son los que tienen en la mano la posibilidad cierta de darle un valor adicional a ese trabajo. Gracias, Norman. Tengo 1 minuto y medio para cada uno, así que por favor. Bueno, creo que se inaugura en el país la gobernabilidad.
vamos a poder trabajar por y para el pueblo, no estar pendientes si tenemos mayoría o no. La mayoría la tenemos y vamos a generar muchísimo debate. Invitarles a todos ustedes para que debatamos por el pueblo ecuatoriano. Creo que es la primera vez que estamos enfrentándonos a un proceso maduro de democracia en el Ecuador. Quizás no caminemos hacia el bipartidismo, pero sí hacia la representación de varias tendencias que en los países que tienen una democracia ya madura se pueden ver. No son bipartidistas, pero tienen una amplia representación en todos y cada uno de estos países por pocos movimientos políticos. Vamos a seguir trabajando. Desde luego lo que nosotros queremos es seguir cambiando el país. La transparencia es un hecho, hemos mejorado con respecto a la transparencia, la inversión pública ha generado empleo, y también nuestra política comercial ha hecho que nosotros exportemos más y que diversifiquemos hacia los países que estamos exportando. Eso nos permite ser más libres y ser más Muchísimas gracias, doctor. Sí, quiero aprovechar el minuto y medio para referirme a lo que dijo Norman, el problema de la representación de las minorías y de la diversidad. Es un error pensar que solamente están bien representadas las diversidades y cada una de ellas tiene su partido político. O sea, no es que para que esté bien representado el indígena ecuatoriano tiene que tener su partido indígena. Más bien el desafío que tienen las grandes agrupaciones, incluidas las de oposición, es precisamente desarrollar una estructura partidista que permita que todo ecuatoriano o toda ecuatoriana en su diversidad pueda sentirse representado a través de ese mecanismo. Es nuestro compromiso y es el esfuerzo que haremos vigorosamente, estoy seguro, todo país, para que nuestro movimiento pueda en el futuro precisamente ser la mejor expresión de las diversidades y de la pluralidad que orgullosamente es nuestra, porque es una de las riquezas de nuestro país que todos reconocemos ufanos y que creemos que debe mantenerse, potenciarse y respetarse, pero no un partido para los maestros, un partido para los indígenas, un partido para los jóvenes, un partido para los viejos, etcétera, etcétera, sino partidos en los cuales cualquiera de ellos pueda sentirse plenamente representado y que lo sean un canal idóneo para expresar sus necesidades. Muchas gracias por ayudar. Muy rápido. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que necesita un partido cada vez. Yo no he dicho que tú hayas dicho. Lo pongo sobre la mesa. Lo que digo es que hay que reflexionar en la función de esa construcción diversa y plurinacional del Ecuador, cuál es el sistema electoral que de mejor manera va a profundizar ese proceso. Okay, perfecto. Lo que sí dijo Norman Ray con razón es que a Creo le fue muy bien. En efecto, nos fue muy bien. Tenemos 1 de cada 4 electores que votaron por Guillermo Lasso. Tenemos casi el 25%. Pero también eso implica, y Fernando tiene razón, un compromiso. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Hacer una fiscalización seria, sin matar ni pegar a nadie. Tantas interpelaciones pretéritas le dieron el lustre al interpelado para lucirse, no solamente eso, sino informar a la opinión pública sobre sus quehaceres en la administración del Estado. De tal manera que vamos a actuar con una fiscalización seria. Yo lo que sí voy a pedir, y es porque el presidente Correa sí lo dijo el 8 de julio del 2008, que los canales incautados en 6 meses estarían en manos privadas. Lo dijo el 8 de julio, cuando el señor de apellido Bravo, que era gerente de la GD, tomaron esos canales. Yo voy a pedir que se cumpla aquello en la ley de comunicación, sea esta que se apruebe o no. Yo no soy partícipe de lo que se ha discutido con respecto a la ley de comunicación, pero yo bregaré para que esa ley de comunicación sea justa. Y parte de la justicia es entregar los canales tal y como el presidente Correa lo dijo. Y termino con esto. Iniciativa legislativa, estimados amigos. Yo voy a tener iniciativa legislativa. Creo que ese es el compromiso de Creo. Y es el compromiso que bajo el liderazgo de Guillermo Lasso asumimos frente a 1 de cada 4 ecuatorianos. Tengo que ir a la publicidad. Volvemos en un instante para despedir el programa. Aquí vamos a despedir el programa. Quiero agradecer a Norman Ray, Fernando Bustamante, Patricio Donoso y Esteban Melo. Gracias por habernos acompañado en el transcurso de este programa y gracias a nuestros amigos televidentes. Hasta la próxima semana. Felicidades.